600 euros por pintar un mural para un negocio. ¿Merece la pena? En este vídeo os voy a enseñar paso a paso todo el proceso de cómo hago este trabajo, con técnicas y consejos prácticos, y al final del vídeo descubriremos si el mural está bien pagado o ha sido una auténtica pérdida de tiempo. Antonios, bienvenidos a Nacho Mawe TV. ¿Qué tal, Antonios? Bienvenidos a Nacho Mawe TV, bienvenidos a un nuevo proyecto mural. Un vídeo algo diferente, y es que me vais a acompañar a hacer un encargo mural para un local. Hasta ahí no hay nada de diferente, pero ¿por qué este vídeo sí lo es? Pues porque os voy a ir contando paso a paso todos los procesos que voy haciendo desde que tengo el ok del cliente al diseño del presupuesto hasta que termino el proyecto. Para este proyecto tenemos un presupuesto de 600 euros y vamos a ir calculando todos los gastos que tenemos por este proyecto, y al final del vídeo haremos un cálculo de gastos y beneficios y llegaremos a la conclusión de si el proyecto ha sido rentable o no ha sido rentable, siempre desde mi punto de vista, evidentemente. Vamos al grano. El boceto que tenemos que pintar es este. Es un proyecto para un cliente que tiene varias barberías y para las cuales ya he pintado otras veces. Y me encuentro en el caos de mi almacén porque obviamente el paso número 1 es seleccionar los colores en base al diseño que tenemos que hacer. Así que vamos a seleccionar los botes. Bien, pues una vez tenemos los sprays seleccionados, lo que voy a hacer es ir al estudio, porque voy a coger el iPad para delinear bien nuestro diseño para tenerlo más fácil a la hora de pasarlo a la pared mediante los doodles. Go. Bien, ya sentados en el estudio nos vamos a poner a delinear nuestro boceto. Os dejo el proceso aquí puesto en cámara rápida con la pantalla del iPad. Vamos. Listo, ya tenemos el delineado, ha quedado una imagen tal que así. Y primer gasto a tener en cuenta, me he gastado en sprays 16,14 euros. ¿Por qué tan barato? Pues porque, bueno, ya habéis visto que en el almacén tenía mucha pintura, entonces gran parte de los colores que necesito para este trabajo ya los tenía yo. Y por hoy ya estaría, porque el trabajo lo tengo mañana. Este siempre es un trabajo previo, importante hacerlo el día de antes para que mañana solo sea ponerte ropa de pintar y ya tenerlo todo listo. Así que pasamos directamente al día siguiente. Miento estrepitosamente, y es que aparte de los sprays es evidente que hay que llevarse material para proteger el suelo, proteger paredes y protegernos a nosotros mismos, ya que es un trabajo en interior. Así que máscara importantísima, por supuesto caps si quieres que el spray funcione, cinta, plásticos para el suelo o también mantas de pintor para proteger todavía más. Nunca es suficiente. Importante también el boceto llevarlo impreso, y yo en mi caso además le pongo una funda transparente. ¿Por qué? Pues porque siempre que estamos trabajando al final caen un montón de gotas. Si caen sobre la funda del plástico y se mancha, pues bueno, siempre puedes sacar el boceto de aquí y lo vas a seguir teniendo impoluto para poder fijarte y guiarte y seguir dibujando. Pasamos directamente al día siguiente. Bien, Antonios, pues acabamos de llegar al local que tenemos que pintar. Supongo que habrá un poco de eco en el sonido, pero es normal, es un local que está nuevo, sin amueblar, disculpadme por eso. Aquí detrás tengo la pared, pero antes de nada, aunque el suelo veis que está todavía sucio por las obras, por las pinturas, siempre es importante taparlo también nosotros con el material que traje. Y luego empezaremos con los doodles. Let's go. Bien, después de haber tapado todo, como vemos, el fondo de la pared ya es negro, y si recordáis la foto del diseño, el fondo es negro también y se tiene que conservar ese negro. Por lo tanto, es importante que los doodles no molesten. Primera vez que lo uso, pero sé que un truco que funciona bien. Tiza blanca. ¿Por qué? Porque se van a ver igual los doodles, va a ser tan sencillo de borrar como pasar un trapo y ya está. Empezamos con los doodles. Bueno, pues una vez toqueteado el iPad nos ha quedado una imagen parecida a esta que tenéis en pantalla, y ahora lo interesante es ya coger el primer color para empezar a marcar. Let's go.
Una vez está marcado, la gran ventaja de la tiza es que con un trapo, sin más, vamos borrando todos los doodles que no queremos. Es decir, todos. Empecé a resolver por la luz roja que sale de detrás de las zapatillas, colocando el spray de lado y ligeramente alejado de la pared, para fundir con cuidado el rojo con el negro de fondo. El siguiente paso, pintar las palmeras de blanco, con trazos rectos y precisos y rellenando de forma uniforme. Y como el blanco pulveriza mucho alrededor, limpié los bordes con spray negro. Arriba de las zapatillas unas letras estilo graffiti, con el nombre de Mosco, que es el mote del dueño de la barbería. Así como en otros sitios donde rellenamos, queremos que el relleno sea un poquito más uniforme y limpio, en estas letras, como veis, el entramado del spray sí que nos interesa que se vea, para que dé esa sensación de graffiti que se ha hecho rápido en la calle de forma ilegal. Por cierto, pequeño paréntesis, no sé si durante el vídeo estáis viendo como mucho glitch de la luz. Estamos tratando de tocar parámetros de las cámaras y demás, pero no podemos evitarlo del todo. Sorry, porque sé que es un poco molesto. Otra cosa también bastante importante, y es que te suscribas, tío, que he visto que mucha gente no está suscrita al canal y lo que tienes que hacer es suscribirte, porque me hace feliz, me haces un favor, me ayudas bastante y la verdad es un clic, ¿qué te cuesta? Suscríbete a Nacho Magüe TV, va. Para imitar este corte aquí de sombra que podemos ver, poniendo el borde hacia abajo, le damos este corte y ya más o menos se va intuyendo esos contrastes que veis entre luz y sombra. Antonio, trabajo finalizado. Antes de ver el resultado final, nos iremos a casa y desde el estudio haremos el desglose final de gastos para decidir si al final ha sido rentable o no ha sido rentable este trabajo. Ahora mismo son las 4 menos 5 de la tarde y hemos empezado a las 10. Esto nos servirá ahora de dato. Vamos para casa y seguimos. Bien, Antonios, pues ya estamos en casa, tranquilamente duchados, cambiados, muchísimo más a gusto. Es momento de hacer recapitulación de gastos para ver si este trabajo ha salido rentable. Así que, sin enrollarnos mucho, empezamos con el primer gasto que ya os he comentado antes. Los sprays costaron 16,14 €. El siguiente dato a tener en cuenta es el desplazamiento. Nos hemos ido a un lugar que está a 32 kilómetros de distancia de aquí de casa. Ida y vuelta son 64 kilómetros. Hemos puesto gasolina y lo que le hemos puesto son simplemente
de 10 euros. Y el otro dato claramente importante son las dietas. Nos hemos pillado un par de raciones de comidas para llevar y la bebida. Nos ha costado 12 euros, pero somos 2 personas, por lo tanto mi gasto ha sido de 6 euros. Si sumamos estas tres cantidades, el resultado es de 32 euros con 14 céntimos. Ahora a nuestro presupuesto de 600 euros le vamos a restar estos gastos y el resultado es de 567 euros con 86 céntimos. Al haber restado los gastos, esta cantidad es el beneficio total que yo he obtenido por este trabajo. Pero para saber una rentabilidad más precisa, si sabemos cuántas horas le he dedicado realmente al trabajo, sabremos a cuánto nos ha salido la hora. Como ya he dicho, yo he llegado a las 10 de la mañana al local y me he ido a las 4 menos 5. Vamos a redondearlo a las 4 de la tarde, por lo tanto de 10 a 4 son 6 horas. Si dividimos la cantidad de beneficio entre las 6 horas de trabajo, nos sale a 94 euros con 64 céntimos. Y esa es la cantidad que yo he cobrado exactamente por una hora de trabajo. Dicho esto, ¿este trabajo ha sido rentable? Bajo mi punto de vista, totalmente sí, ya que como dije en el vídeo de cuánto dinero gano como artista urbano, este tipo de trabajos a día de hoy es una fuente de ingresos bastante habitual en mi vida. Y está claro que hay miles y miles de empleos en el mundo, pero yo conozco pocos en los que puedas ganar 94 euros la hora haciendo lo que realmente te apasiona y te gusta. Así que, Antonios, dejadme en comentarios si os gusta este tipo de formato de vídeo más explicativo, escribirme qué os gustaría que añadiera, qué os gustaría que quitara y, por supuesto, daros las gracias por apoyar este canal como lo apoyáis. Así que, sin más, os dejo con el resultado final de este trabajo para Moscow Barber. ¡Let's go!